Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con esta clase. Esta clase que en realidad no hay que creer nada en esto, sino verificar, ver qué uno va sintiendo internamente y saltar de la creencia a la sabiduría. En este capítulo o en esta clase lo que vamos a ver es un poquito, de manera resumida, cómo nuestra conciencia, nuestro alma va experimentando este mundo y a qué venimos al mundo. Bueno, principalmente tenemos que saber que hay tres planos que podemos experimentar. El plano espiritual, el plano mental y el plano físico. Físico de la 3D. En estos planos, nosotros cuando hablamos de nuestra conciencia o de nuestra alma, que normalmente la dibujamos en un círculo, ¿por qué? Porque acá vemos un círculo blanco, o sea, el círculo no tiene información. ¿Qué pasa cuando yo voy incorporando información? Esto tómenlo en paralelismo como una escuela. El niño que entra a la escuela todavía no tiene información. Entonces, al no tener información, viene como con la mente en blanco, como decir un cuaderno en blanco. Entonces, este es el alma o la conciencia, como nos gusta llamar a nosotros. Este alma o esta conciencia está en el plano espiritual. En el plano espiritual. Nosotros experimentamos el mundo desde el campo físico y mental. ¿Por qué físico y mental? Físico es por lo que tenemos, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Es un grado denso de la materia entre el átomo, el electrón y el neutrón en continuo movimiento. Cuando eso está más denso, más densidad, es donde se forma la materia. Ahí estamos experimentando nosotros. Pero lo estamos experimentando desde el campo mental, desde la mente, desde lo que pensamos, desde los pensamientos. Los pensamientos no son físicos, sino que están en un campo mental. Y los sentimientos y las emociones tampoco son físicas, sino que aparecen como una señal de alerta o de alarma o de programación en nosotros mismos. Pero nadie puede haber visto nunca un sentimiento, o sea, no se ven los sentimientos. ¿Por qué? Porque están en el campo mental. Entonces, como dijimos, experimentamos un cuerpo físico, pero lo experimentamos desde el campo mental. El cuerpo físico cumple la función del guardapolvo del alumno de la escuela, el delantal, lo que lleva para ingresar a esa escuela y tomar aprendizaje. Entonces, el cuerpo se utiliza por un momento determinado, cuando estamos en la escuela, igual que el guardapolvo. Cuando salgo de la escuela ya no tengo cuerpo físico, ya vuelvo a lo que realmente soy, que es mi conciencia o mi alma. O sea, nadie nunca muere, sino que lo que hacemos es dejamos el cuerpo, siempre estamos en el plano mental y en el plano espiritual. Entonces, cuando una persona muere o deja su parte física, lo que hace es que todo lo que piensa, lo que siente y todo, es su campo mental que vuelve al plano espiritual. Y de ahí se genera una nueva experiencia para volver a transitar. ¿Cómo toma entonces información nuestra alma, nuestra conciencia? Lo va a hacer en 4 reinos. Uno es el reino mineral, otro es el reino vegetal, otro es el reino animal y por último está el reino humano. Estos cuatro reinos es de donde va incorporando información la conciencia. Y de ahí se va a ir llenando. Entonces pasa mucho tiempo en estos reinos. Nosotros podemos observar en el reino animal las mascotas, que ya están muy próximas esas mascotas a pasar a tener una vida, una experiencia humana, cómo parecería que en algún lugar hasta razonarían a veces. No razonan, pero ya van teniendo mucha información por todo lo que han vivido. Entonces, por toda la experiencia que tiene su alma, entonces ya están muy próximos a la experiencia humana. Ahora, cuando entramos en la experiencia humana, que es donde estamos nosotros, porque todas estas experiencias que se va tomando información, esta información es una información automática.
Pero nosotros, cuando ingresamos en la experiencia humana, ahí tenemos la posibilidad de salir del automático y empezar a razonar la información, a poder comprender la información. Entonces, hacia donde ingresamos en la experiencia humana, se va a hablar de 7 niveles de conciencia. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Niveles de conciencia humanas. Cuando ingresamos a la experiencia humana, ya venimos con toda nuestra información de los 3 reinos anteriores, o sea, nadie vuelve para atrás, siempre vas avanzando. Esto es como la escuela, como decir, bueno, ya pasaste el jardín, supongamos que el jardín sea lo básico, sea esto, y ya estás entrando a un nivel de primaria, de escuela primaria, que serían 7 grados donde entra el alumno. Entonces, cuando entra el primero, es cuanto menos información humana tiene. Entonces, acá se dan muchos conflictos, muchos problemas humanos, que es lo que venimos a aprender. Porque ¿qué viene a aprender la conciencia? ¿Qué información? ¿Sobre qué tipo es esa información? O sea, ¿cuáles son las materias? Las materias se va a hablar que son 4. Una materia tiene que ver con las relaciones. Vieron que todos, o la mayoría, tenemos problemas en las relaciones. Otro tema tiene que ver con la salud, cómo mantener la salud, cómo poder ser seres saludables. Otro tema tiene que ver con la abundancia, cómo ser abundantes. Y otro tema tiene que ver con la adaptación a la realidad. Adaptación a la realidad. Estas 4 materias son las que venimos a desempeñar, digamos, a aprender en estos planos para ir llenando nuestra conciencia de información. Recuerden que la conciencia siempre es eterna, no nace ni muere, sino que toma personajes y deja a los personajes cuando ya cumplen su función. Entonces, estamos en un nivel 1 de conciencia, de mucho conflicto, normalmente decimos seres que se manejan muy instintivamente por el instinto, que son muy animalescos, recién salen de la experiencia animal. En una experiencia 2 de conciencia, unos seres, bueno, con un poco más de información, pero también cumpliendo la función de lo que normalmente vemos en el mundo como los malos, los que son también insensibles. Y llegamos al tercer nivel de conciencia, que ahí es donde estamos la mayoría de nosotros. Estos niveles de conciencia también se dividen en 7 subniveles. Entonces, cada uno está en 7 subniveles. Entonces, vos podés estar en el tercer nivel de conciencia /1, /2, /3 y así sucesivamente. En el tercer nivel de conciencia, ahí aparecemos la mayoría de nosotros. Se va a decir que el 80% que hoy están poblando el mundo están en el tercer nivel de conciencia. Es un nivel en el cual es muy dualista, es donde se da la bondad, donde se da el sentimiento. El sentimiento es lo que estamos trascendiendo, porque el sentimiento es lo que nos enseña a ver cómo estamos proyectando nuestra vida. A partir del sentimiento proyectamos nuestra vida. Y nosotros vamos del amor al odio. Por ejemplo, tenemos una relación, por ejemplo, de pareja que recién conocemos y creemos que lo amamos, que es lo mejor, pero hace algo que no nos gusta, que nuestro sentimiento se ve afectado y ya lo odiamos, ya pasamos al otro punto. Amor, odio. Entonces ahí estamos continuamente aprendiendo. ¿Qué pasa en el cuarto nivel de conciencia? Que es ahí el salto cuántico que muchos dicen que vamos a hacer como humanidad y que muchos están haciendo, ¿no? Porque este juego es individual, es como ir a la escuela. Cada uno va avanzando en la medida que puede y como puede. El tiempo es eterno, tenés toda la eternidad para poder llenar tu conciencia de información. En el nivel 4 de conciencia es donde saltamos de la dualidad, o sea, en vez de querer cambiar a los otros, empezás a trabajar en vos mismo y en tu cambio interno para ir trascendiendo ese sentimiento en amor real, que el amor es aceptación y es respeto hacia todo lo que existe. Entonces, y ahí vamos. Y después, bueno, vamos siguiendo. Esto ya es mucho más sutil, o sea, nuestra vibración empieza a elevarse cuando vamos transitando por los niveles de conciencia,
hasta que llegamos al séptimo nivel de conciencia en el cual ya salimos de la experiencia humana, y ahí es donde muchos llaman, los que están posterior a la experiencia humana, los maestros ascendidos o seres que ya pasaron por la experiencia humana y ahora están en otros planos de conciencia enseñando acá, en la experiencia humana, desde otros planos de conciencia, desde el plano espiritual. Bueno, un poquito hice un paralelismo con lo que es la escuela, que ustedes fíjense, cuando el alumno ya aprende, muchas veces esos alumnos son los maestros de los otros que ingresan. Este proceso sigue hasta que la conciencia se llena total de información y vuelve a la fuente de donde salió. Vuelve a la fuente, que es espiritual, es donde está. A esa fuente eterna vuelve con toda la información. Entonces, este sería el ciclo evolutivo de la conciencia. Por eso nosotros decimos, nadie nace ni nadie muere, somos conciencia, somos alma, experimentando una experiencia de vida. Esta experiencia de vida siempre es perfecta. Por eso, en el archivo de destino, que se produce antes de venir ese alma a tomar un cuerpo físico, ahí se establece cuál es tu pedagogía, o sea, qué tenés que aprender vos en la escuela. Entonces se establecen las materias, las relaciones que vas a tener con tus compañeros, con quiénes van a ser tus padres. Por eso nada es casual, sino que todo está dado en pos de que vos vayas, de que la conciencia vaya tomando la información necesaria. Por eso decimos siempre que todo en este mundo es perfecto, que no quiere decir que muchas veces nos guste, sino que es perfecto para nuestro alma, para el camino del alma, es correspondiente con los seres que tienen que vivir las experiencias. O sea, cada experiencia que estás viviendo, está siendo correspondiente con vos, y la estás viviendo porque la podés transformar, la podés traspasar. No hay nada en esta vida que no podamos traspasar si lo estamos viviendo. Es como decir, si un alumno está en primer grado o en segundo grado, en ese grado tiene la capacidad para aprender, por algo está ahí, por algo llegó ahí, porque es perfecto el aprendizaje. Después está, ¿qué hago yo con eso? Y es necesario. Cada uno vive la experiencia que es necesaria para su propia vida. Entonces, bueno, hice un resumen así un poco rápido, pero para entender un poquito cuál es el proceso de la evolución del alma.